Hola amigos de Playmo Podcast, hoy os voy a enseñar esta nueva referencia, la 70953, que es la torre medieval, esta reedición de la torre en Steck que han sacado este año y que es una auténtica maravilla para aquellos que no pudimos tener la clásica de los años 80. Viene con una pequeña variación de personajes y vamos a montarla. Como veis, es una auténtica preciosidad. Aquí tenemos la torre, en este caso viene sin campana, es de los pocos fallos que tiene. Y con estos dos nuevos personajes, habrá a quien le gusten los personajes que salieron en la primera edición de los años 80, aunque recordad que se llegó a reeditar en el DS sin ningún complemento, pelada. Y aquí tenemos algunas cositas más. Vamos a ver, antes de abrirla, qué es lo que tiene. Como veis, la torre y estos dibujos que son muy acertados, yo creo, últimamente en las cajas de Playmobil, que como veis es una preciosidad, que nos muestran algunas escenas. Así que nada, vamos allá, vamos a empezar a montarla. Empezamos, vamos a abrirla y a ver qué contiene dentro. Una caja grande, voluminosa, y aquí tenemos todas las cositas. Vamos a sacarlo, mucha pieza, como veis. Aquí nada, lo más característico, está tejado el torreón y mucha pieza Steck. Cómo molan las piezas de Steck. Y antes de empezar os quiero enseñar las instrucciones, porque me recuerdan a las instrucciones de la vieja usanza. Mirad, pedazo de folleto. Y mirad cuántas. Os recuerda, a mí me recuerda a las instrucciones de los años 80-90. Mirad. Y aquí al final tenemos las tres reediciones que van a sacar este año. Aquí tenemos la 70953, la torre. Aquí tenemos la panadería, la 70954, que es también una maravilla. Y aquí la 70957, la casa amarilla. Yo creo que es todo un acierto. Y si faltan unos cuantos números entre el 93, 94 y 97, a lo mejor podemos contar con un par más de reediciones. Ojalá, porque están muy bien. Yo con estas dos seguramente también me haré para tenerlas en mi colección de casitas de este, que están muy chulas. Ahora, yo creo que para empezar os voy a enseñar a los dos personajes que vienen y así no los quitamos de encima. Y es el guardia y el prisionero. Nada, el guardia muy sencillo. Quizás me hubiera gustado algo más clásico. Fijaros, está muy chulo. Nada, muy sencillito en tonos azules y negros, con esta armadura y el casco este típico. Y a lo mejor me gusta un poquito más el prisionero. Mirad, con la ropa así raída, el cinturón como si fuera una cuerdecita. Me parece un pelín más original. Pero bueno, nada del otro mundo. Pero bueno, está bien para completar. Así que nada, ya los hemos visto y vamos a pasar a construir. Y vamos a seguir el manual y vamos a seguirlo paso a paso. A ver cuánto tardo en hacerlo. Una cosita a su favor que acabo de encontrar. Que todas las piezas del mismo tipo las han metido en una misma bolsita. Que se agradece porque, como sabéis, a veces no vienen juntas y te vuelves un poquito loco. Así que, por ejemplo, todas las piezas estas de té vienen todas en una. Las paredes lisas vienen todas en otra. Las esquineras todas en otra. Y facilita mucho el montaje. Porque otras veces sabéis que cada cosita viene en una bolsa y te puedes ir volviendo loco. Nada. Ya tenemos un primer muro. Esta de aquí lo vamos a poner aquí. Y vamos a seguir.